Una mujer que no puede dar hijos no es mujer. La frase cayó sobre la mesa como una sentencia divina. Nadie discutió, nadie la defendió. Pero todos sintieron cómo se quebraba algo en el alma de Isabela Duarte. Santa Rosa del Monte, un pueblo pequeño atrapado en el tiempo, donde los secretos duran menos que una vara de pan caliente. Allí vivía Isabela, 31 años, espalda recta y mirada endurecida por los susurros de otros. Llevaba 5 años casada con don Julián Ramírez, un comerciante de buena posición, cínico y correcto. Al principio, su matrimonio fue la comidilla feliz del pueblo, pero con cada mes sin embarazo, el cuento de hadas se fue pudriendo en silencio. Julián, con su queno siempre fruncido y manos oliendo a cuero fino, fue paciente hasta que dejó de serlo. Y esa mañana, mientras leía el periódico, dijo sin siquiera mirarla: una mujer que no puede dar hijos no es mujer. Las palabras no fueron un grito, ni un insulto. Fueron peor una verdad dictada con la frialdad de un diagnóstico. Isabela, de pie junto a la mesa, sirvió el café como si no hubiera escuchado. Pero por dentro, algo se desplomó para siempre. En el pueblo, las lenguas eran más veloces que el viento. Pobrecita Isabela, 5 años y ni una criatura. Quizás está pagando algún pecado. Julián debería buscarse otra esposa. Y aunque fingían susurrar, sabían perfectamente que ella escuchaba. Isabela se convirtió en la mujer que no se nombra, la que se cruza la calle, la que hace bajar la voz. Pero ella seguía caminando, con la barbilla alzada y los pasos firmes, como quien cruza un campo minado con los ojos abiertos. La confirmación final llegó en una sala blanca en la ciudad de Durango. El doctor Canoso, serio, con gafas colgando en la punta de la nariz, examinó los resultados y dictó sentencia. Lo siento, señora Ramírez. Su útero no responde. Su matriz está en reposo eterno. Isabela no lloró, no ají. Recogió su bolso y caminó como si no pasara nada. Pero cada paso en la calle, cada rostro, cada bocina, se le volvió una nube. Reposo eterno, como se entierra un sueño que ni siquiera vivió. Julián no se inmutó, tampoco la abrazó. Solo dijo: al menos ya lo sabemos. Y en menos de 2 meses, ella ya no era su esposa. El apellido se le borró como si nunca hubiera existido. La respetabilidad, evaporada. La compasión, no llegó nunca. Su padre, don Horacio Duarte, hombre rígido, obsesionado con la sangre y el apellido, la recibió con una frialdad glacial. Has manchado nuestro nombre. Y su madre, doña Emilia, lloró en la cocina, pero no dijo una sola palabra en su defensa. Con una herencia modesta de su abuela, Isabela alquiló una casita humilde en las afueras del pueblo, y la vida, en su ironía cruel, la empujó a convertirse en partera. La mujer que no podía dar vida ayudaba a otras a parir. Cada nacimiento era una herida. Cada llanto de recién nacido era una bofetada silenciosa. Y cada madre que le sonreía con gratitud era un espejo incómodo que le decía tú no. Por las noches, en su casita de adobe, Isabela se preguntaba si su destino era solo ayudar a otras a hacer lo que ella llama seria. Una madre, una mujer completa, una elegida. En Santa Rosa del Monte, una mujer sin apellido era una mujer sin lugar. Isabela, la ex Ramírez, se convirtió en un fantasma funcional presente, pero ignorada, educada, pero descartada, servicial, pero invisible. Su nombre dejó de tener peso. Ahora era la que no pudo, la que ya no sirve, la estéril. Los domingos, caminaba sola hacia la iglesia. Nadie la acompañaba en el banco. Nadie la saludaba después de misa. Pero las mujeres embarazadas del pueblo sí sabían dónde buscarla. Porque a pesar de los cuchicheos y los juicios, las manos de Isabela eran las más suaves, las más sabias. Con una mezcla de hierbas, agua tibia y voz tranquila, sabía traer niños al mundo con menos dolor que cualquier comadrona.
Y las mujeres, aunque no lo decían, confiaban en ella más que en sí mismas. Pero ninguna la miraba a los ojos después, como si su presencia les recordara que la fertilidad no es un derecho eterno, que todo cuerpo es prestado, que todo milagro puede volverse ausencia. A veces, mientras sostenía a un recién nacido, Isabela pensaba en el suyo, en el que nunca llegó, en el que quizá nunca existió ni en semilla. En ese espacio vacío en su vientre que ella sentía como una cicatriz grabada con fuego. Una noche, después de ayudar en un parto complicado, volvió a casa con los zapatos manchados de sangre ajena y el corazón agotado. Se sentó en su cama de hierro, miró sus manos tan firmes durante el parto y por primera vez en meses. Lloró, no por el hijo que no tenía, sino por la mujer en la que se estaba convirtiendo, silenciosa, resignada, un instrumento, no una persona. La rutina era una penitencia dulce, despertar, té amargo, preparar ungüentos, ayudar a nacer, volver sola, cerrar puertas. Y así, día tras día, tenía una existencia que funcionaba, pero no vibraba. Hasta que, una mañana de octubre, algo cambió. Un sonido anómalo, el trote de caballos, gritos militares. Los soldados habían llegado a Santa Rosa. El polvo del camino anunciaba que no venían por cortesía. Isabela salió al umbral de su casa y se encontró con medio pueblo reunido en la plaza. Al centro, el capitán Cifuentes, un hombre endurecido por los años y el uniforme, hablaba con el alcalde. «Es un salvaje», decía, con voz seca. «Pero el gobierno no quiere ejecutarlo. Lo quieren reformar». La palabra colgó en el aire como un insulto que nadie se atrevía a discutir. «Reforma», como si fuera un animal salvaje que podía aprender a obedecer. El alcalde, don Germán Lira, frunció el ceño. «¿Qué se supone que hagamos con él? Aquí no tenemos cárcel, ni vigilancia. No será un prisionero». «Exactamente», dijo el capitán, con una sonrisa que heló la sangre. «Será un proyecto de civilización. Necesitamos que alguien lo vigile, lo eduque, que lo domestique». Las miradas comenzaron a girar, a buscar un rostro. Y cuando se posaron en Isabela, ella ya lo sabía, ya lo sentía. Una mujer sin marido, sin hijos, sin voz. Era perfecta para algo que nadie más quería hacer. Isabela Duarte podría encargarse. Sugirió una voz venenosa. Era Julián, su exmarido. Su sonrisa era un cuchillo disfrazado de cortesía. Tiene tiempo. Y ninguna otra obligación. La risa sorda de las otras mujeres fue más humillante que cualquier grito. Y en ese instante, Isabela sintió una cosa que no había sentido en mucho tiempo. Ira, no rabia ciega, sino una llama baja, constante. La clase de fuego que no destruye, pero transforma. Miró al alcalde directo a los ojos y habló por primera vez en voz alta frente a todos, sin pedir permiso. Aceptó. No entendía del todo lo que estaba haciendo, ni por qué. Solo sabía que, por una vez, quería decidir, aunque fuera decidir el peligro, aunque fuera por puro orgullo. Esa noche, mientras limpiaba la habitación que usaría el prisionero, su mente no paraba. ¿Quién era este hombre? ¿Un asesino, un bárbaro, un mito? ¿Y por qué, en el fondo de su pecho, sentía algo parecido a vida? El amanecer siguiente no trajo calma. El cielo estaba gris como una advertencia, y en las calles aún quedaban restos de polvo. Isabela ya estaba despierta desde hacía horas, aunque no había dormido nada. Limpiaba por quinta vez la misma mesa, como si pudiera borrar con agua y vinagre la incertidumbre que se avecinaba. Ese día llegaría él, el salvaje, el hombre al que tendría que civilizar. El que medio pueblo ya había condenado sin siquiera mirarlo a los ojos. Cuando los soldados llegaron, la escena era todo menos rutinaria. Un grupo de 6 militares bajaron al prisionero de un carro de madera reforzado con rejas. Sus pasos hacían sonar las cadenas con cada movimiento, como si las piedras mismas se quejaran de su presencia. Pero él,
Caminaba con una serenidad que desconcertaba. No arrastraba los pies, no temblaba, no miraba al suelo, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Isabela por primera vez, el aire pareció detenerse. Él era alto, más que cualquiera de los soldados que lo custodiaban. Su piel era dorada por el sol del desierto, con cicatrices que parecían dibujar una historia que ella no conocía. Pero no fue eso lo que la impactó. Fue su mirada, oscura, directa, limpia, como si él pudiera ver a través de ella, más allá de las capas de juicio, de rechazo, de vergüenza, como si pudiera ver a la mujer que alguna vez fue, antes del dolor. Este es su problema ahora, dijo el capitán Cifuentes, empujándolo hacia la entrada de la casa. Tiene órdenes de mantenerse con vida y de aprender a comportarse. Si causa problemas, si siquiera la mira mal, nos llama de inmediato. ¿Entendido, señora Duarte? Isabela asintió. Sus manos estaban frías, pero su voz no tembló. Entendido. El capitán hizo un gesto. 2 soldados liberaron las cadenas de las muñecas del hombre, pero no las de los tobillos. Querían que recordara que, aunque libre en apariencia, seguía siendo una sombra vigilada. Y luego se fueron. El polvo se levantó detrás de ellos como una cortina, y el silencio cayó. Él fue el primero en romperlo. Esta es la mujer mexicana que iba a civilizarme. Lo dijo con un español sorprendentemente fluido, aunque con un acento extraño que hacía que cada palabra sonara como música silvestre. Isabela levantó una queja. No por sorpresa, sino por la punzada de ironía que detectó. «Supongo que debo darte la bienvenida a mi hogar», respondió, midiendo cada sílaba, aunque imagino que esto no es exactamente una visita social. El hombre la observó con calma, como si la estuviera leyendo. Luego caminó despacio, observando cada rincón del patio, sin decir palabra. Era como ver a un águila dentro de una jaula, pero con dignidad intacta. Finalmente, se volvió hacia ella porque aceptaste, directo, sin rodeos, sin fingir cortesías. Isabela lo miró. Durante un segundo pensó en responder con una frase genérica, una excusa elegante, pero algo en él, esa manera de mirar sin juzgar, la hizo cambiar de idea. «Porque ya no tengo nada que perder», dijo simplemente. «Ya soy una mujer descartada. Nadie espera nada de mí». Cuidarte a ti no puede arruinar una reputación que ya está en ruinas. Él asintió levemente, no por lástima, sino como quien entiende un código común. ¿Y cuál era esa reputación? Pregunto. ¿Qué era eso que no pudiste cumplir? Isabela no apartó la mirada. Ser madre, dijo. 5 años de matrimonio. Ningún hijo. Soy estéril. Inútil. Un cuerpo vacío. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, sino denso, real. Entonces él habló, y con solo unas pocas palabras, sembró algo inesperado. Los médicos blancos saben poco sobre los misterios del cuerpo de una mujer, dijo. En mi tribu, las curanderas no llaman muerta a una matriz. Solo dicen que está dormida, esperando la medicina correcta. Isabela parpadeó. Esa frase entró en su pecho como una chispa cayendo sobre lena seca. Esperando. Palabra maldita. Palabra santa. Esperando. ¿Qué? Pero se obligó a sacudir la idea. Son palabras bonitas, respondió con una sonrisa amarga. Pero los hechos son los hechos. Él no la interrumpió. Solo la observó, hasta que dijo, bajito, casi como un secreto. Los hechos son que estuviste 5 años con un hombre que no supo despertar la vida en ti. Eso no significa que la vida no esté ahí, esperando. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela no supo qué responder. Pero una cosa era clara: este hombre, este salvaje, no era quien le habían pintado. Y esa casa, la suya, acababa de llenarse de algo nuevo. No esperanza, no aún, pero sí, una chispa. La rutina no llegó como castigo, sino como extraña tregua. Las primeras mañanas juntos fueron silenciosas, tensas,
pero no violentas. Auri, así se llamaba él. No hablaba más de lo necesario, pero cuando hablaba, cada palabra caía como piedra sagrada, no se decía dos veces. Isabela lo observaba desde la cocina mientras él ayudaba a apilar leña. Aun con las cadenas en los tobillos, movía el cuerpo con una precisión que no era sumisión, sino dominio, como si incluso en cautiverio su alma se supiera libre. Y esa imagen, por más absurda que le pareciera, le provocaba algo. No deseo, no han, era presencia. Como si por fin, después de años, hubiera alguien en su casa que no la ignoraba, que no pasaba a través de ella como si fuera aire. Auri la miraba, escuchaba, respondía. Y eso, en su mundo, era casi milagro. Una mañana, mientras limpiaba una herida vieja en su hombro, una que ya había comenzado a infectarse, él le lanzó otra de sus preguntas, sin aviso. ¿Por qué quieres curar a alguien que tu gente considera enemigo? Isabela ni parpadeó. Porque el dolor es dolor, sin importar de dónde venga. Y porque sabes cura. Ella se encogió de hombros. Porque es lo único que sé hacer bien. Mientras aplicaba la mezcla de hierbas que había preparado, Auri la observaba en silencio. Pero cuando él la colocó el ungüento sobre la herida, él dijo algo que la sorprendió. Tu pomada está bien, pero le falta corteza de sauce blanco para el dolor y raíz de consuelda para acelerar la curación. Isabela levantó la vista, intrigada. ¿Cómo sabes eso? Él no sonrió, pero sus ojos se encendieron con algo parecido al fuego. Porque en mi tribu, los guerreros aprenden tanto a sanar como a matar. Un hombre que puede salvar vidas vale tanto como uno que puede tomarlas. Él la volvió al vendaje, sin saber cómo responder, pero dentro de su pecho, algo se movió. A los días, la dinámica cambió. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, eran conversaciones con peso, no de cortesía, sino de sustancia. Él comenzó a compartirle saberes que no estaban en ningún libro. Las hojas de frambuesa para fortalecer el útero, la artemisa para calmar el alma y los dolores femeninos, la raíz de angélica para despertar lo que está dormido en el centro del cuerpo. ¿Por qué me estás contando esto?, le preguntó una tarde, sin levantar la vista del mortero donde él machacaba semillas. Auri detuvo el movimiento, la miró fijo. Porque veo en ti lo mismo que veo en la tierra después de una larga sequía. ¿Y qué ves? Potential. Ella no dijo nada, porque decir algo hubiera sido admitir que esa palabra le hizo arder el pecho. Potential. Como si aún quedara algo por florecer en ella. Como si su cuerpo, maltratado por la ciencia y las sentencias, aún albergara semillas intactas. Y esa noche, en silencio, mientras lo escuchaba respirar en la habitación contigua, se elevó las manos al vientre, no como quien busca una herida, sino como quien se atreve por primera vez a imaginar que quizás, no era solo lo que él decía, era como lo decía, sin promesas, sin exigencias, sin lástima. Auri no la miraba como una mujer incompleta, la miraba como un terreno fértil que nadie había sabido regar, como una medicina que aún no había sido despertada. Y lo más desconcertante es que por primera vez en años, Isabela no sentía vergüenza por desear ser otra vez mujer. No útil, no aprobada, sino mujer carne viva, cuerpo con historia, sangre con memoria. Un día, mientras preparaban juntos una infusión, sus manos se rozaron sin querer, y el contacto fue breve, insignificante para cualquiera, pero para ella fue descargas eléctricas en cada terminación nerviosa. No por atracción, sino porque su piel había olvidado lo que era ser tocada sin juicio. Auri no reaccionó, no se disculpó, solo siguió hablando, como si el tacto no fuera accidente, sino parte del rito. Isabela se fue a dormir esa noche con el pecho lleno, no de certezas, sino de algo más peligroso: esperanza. El otoño llegó con vientos más fríos y joyas anaranjadas cubriendo los caminos de tierra,
Pero en la pequeña casa de adobe de Isabela Duarte, algo más que el clima estaba cambiando. Cada día, el silencio entre ella y Auri era menos silencioso. Se miraban más, hablaban más, se escuchaban mejor. Y entre los frascos de hierbas, crecía algo que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras ella preparaba una tintura con joyas secas de ortiga, Auri se le acercó con ramas frescas en la mano. «Esto es mejor que lo que tienes», dijo, dejándolas sobre la mesa. «¿Qué es?» «Raíz de chaparro amargo. Fortalece el hígado, pero también el corazón, especialmente cuando el alma está triste y no lo sabe». Isabela lo miró con escepticismo, pero no discutió. Solo se quedó observando cómo él limpiaba las raíces con manos que sabían tratar la naturaleza como si fuera un cuerpo vivo. «¿Así te curaban en tu tribu?», preguntó, sin levantar la vista. «Así curábamos todos. En mi pueblo, la medicina no es cosa de mujeres o de chamanes. Todos la llevan, todos la dan». «¿Y tú eras curandero?». Auri sonrió por primera vez, apenas, pero fue suficiente para que a Isabela se le aflojara algo en el pecho. «Yo era guerrero, pero también sanador. Una mano lanza la lanza, la otra sostiene el corazón». Durante las semanas siguientes, la casa se transformó en un pequeño santuario de conocimiento compartido. Ella le mostraba recetas de sus libros viejos de medicina. Él le enseñaba lo que la tierra decía sin palabras. Isabela lo escuchaba hablar de la salvia, del romero silvestre, del epazote macho, del humo de copal, plantas que ella había visto mil veces, pero que jamás imaginó que pudieran ser algo más que maleza. «El cuerpo no es una máquina rota», Isabela le dijo una tarde mientras trituraban cáscara de granada. «Es un río. A veces solo necesita que le quiten las piedras». Y por primera vez en mucho tiempo, ella comenzó a mirar su cuerpo distinto, no como una máquina defectuosa, sino como un paisaje. Uno que había sido olvidado, sí, pero que quizás aún podía florecer. Cada vez que se agachaban juntos sobre las hierbas, sus brazos se rozaban, sus respiraciones se entrelazaban, y aunque ninguno hablaba del tema, ambos sabían que lo que estaban cultivando no solo eran remedios, era intimidad, era fuego lento, era respeto convertido en calor. Una noche, mientras preparaban una infusión para una mujer del pueblo que sufría de cólicos menstruales, Isabela se atrevió a preguntar: «¿Y tú? ¿Has estado con muchas mujeres?». Auri la miró, no con sorpresa, sino con una ternura antigua. «Pocas. Pero bien, en mi cultura, el cuerpo no se da por necesidad, se da por respeto». Ella asintió, tragando saliva. «Yo no he estado con nadie desde que me dejaron». «No te dejaron», corrigió él, «te abandonaron». «Es distinto». Y ese matiz, tan pequeño y tan brutalmente cierto, le cayó como un bálsamo amargo. Esa noche, antes de dormir, se miró al espejo, no con odio, no con pena, sino con una curiosidad nueva, como si estuviera reencontrándose con una mujer que había dejado de ver, mucho antes de que alguien la declarara inútil. Al día siguiente, Auri trajo ramas de una planta con aroma mentolado. «¿Qué es eso?». «Raíz de anís estrelado. En mi tribu, se usa en rituales para despertar la fertilidad». Isabela se quedó inmóvil. «¿Fertilidad?» «Sí, pero no como lo entienden los doctores. Fertilidad no es solo hacer hijos. Es volver a florecer. Es volver a creer que hay vida dentro». Isabela no supo qué responder, pero esa noche, mientras molía las semillas en un mortero de barro, sintió algo en su pecho que hacía años no sentía, un pequeño brote de fe. No fe en los hombres, ni en los médicos, ni siquiera en las hierbas. Fe en sí misma. El cielo se tinó de violeta. Una de esas tardes raras donde el sol se despide despacio, como si supiera que algo importante está a punto de pasar. Isabela se asomó a la puerta con la tetera aún en la mano. Auri estaba sentado en el patio, moliendo semillas con un cuenco de piedra. La esquina parecía quieta.
pero en el aire flotaba algo. No se veía, no se decía, pero se sentía. El viento soplaba suave, las hojas secas se movían sin destino, y los ojos de Auri como siempre estaban atentos, no a lo que pasaba afuera, sino a lo que empezaba a pasar adentro de ella. ¿Tienes frío?, preguntó ella, sin razón aparente. Un poco, pero no de clima, respondió él, sin levantar la vista. Entonces, ¿de qué? Auri dejó de moler, se limpió las manos en el pantalón. Y habló como quien lleva días guardando algo entre los dientes. Del tipo de frío que se siente cuando uno ha esperado tanto, que ya no recuerda cómo era sentir calor. Silencio, un trueno distante. Y el corazón de Isabela, latiendo distinto. No hubo confusión, no hubo plan. Solo se sentaron juntos en el patio, bajo un cielo que amenazaba tormenta. Él le habló de su tierra natal, de cómo los ancianos sabían leer las estrellas, de cómo cada planta tenía su espíritu, de cómo algunas mujeres, incluso cuando no daban hijos, eran consideradas las más fértiles porque sabían sembrar sabiduría. Ella lo escuchó, con el cuerpo entero, porque cuando Auri hablaba, las palabras no pasaban por los oídos, pasaban por el alma. ¿Sabes qué siento cuando te escucho hablar así?, dijo Isabela, bajito. ¿Qué? Que todo lo que creí que estaba muerto, estaba solo dormido, y que tú eres el único que supo tocar esa parte sin hacerla sangrar. Auri la miró, y fue esa mirada, no las palabras, la que la hizo temblar. Él se acercó, lento, casi reverente, como si temiera romper algo sagrado. Extendió la mano, pero no tocó. Solo la sostuvo en el aire, a unos centímetros de su mejilla. ¿Puedo?, preguntó. Isabela asintió, no con la cabeza, con todo su cuerpo. El primer contacto fue como lluvia después de años de sequía. Una caricia suave, sin urgencia. Un dedo que se deslizó por su mejilla como si estuviera leyendo un mapa antiguo. Un pulso contenido, pero vivo. Y entonces, el beso. No fue torpe, no fue urgente. Fue casi una oración, como si Auri entendiera que esa boca no se besaba con deseo, sino con respeto, con paciencia, con sanación. Isabela cerró los ojos y se dejó llevar, no por el fuego, sino por el agua, porque ese beso no la encendió, la hizo florecer. Cuando se separaron, ninguno dijo nada, porque no hizo falta. El aire entre ellos estaba cargado de algo demasiado sagrado para romperlo con palabras. Pero aún así, el susurro «esto es peligroso». Ella no se apartó, solo apoyó la frente contra la suya. Ya viví segura. Y segura me estaba muriendo. Auri la rodeó con los brazos. Y en ese abrazo, Isabela sintió algo que no sentía desde la infancia jugar. No en una casa, no en una cama, sino en un pecho que no la pesaba, que no la evaluaba, que solo la recibía. No hubo promesas esa noche, solo cuerpos que se acercaron sin apurarse, piel que no pedía, pero ofrecía, y un deseo que no era hambre, era gratitud. El pueblo no tardó en oler el escándalo, como un perro viejo que detecta el humo antes que el fuego. Santa Rosa del Monte empezó a cuchichear. La Duarte, con el Apache, y sin cadenas, el mercado se llenó de susurros. Las miradas se hicieron más largas, las visitas a su casa, más breves. Hasta las parturientas empezaron a acudir con excusas. Porque una mujer que se acuesta con un salvaje no puede tocar lo sagrado del nacimiento, decían. Pero lo peor no fueron las lenguas, fue la transformación imposible de ocultar. Isabela caminaba diferente, tenía brillo en la piel, luz en los ojos, una especie de paz peligrosa para los que prefieren a las mujeres rotas. Ya no evitaba las miradas, las sostenía. Eso, para el pueblo, fue suficiente para sospechar. Julián Ramírez, su exmarido, fue el primero en explotar. Ya tenía otra esposa, una jovencita que le dio hijos, pero no podía tolerar que la estéril fuera ahora deseada, visible, viva. Una tarde, lejos sin avisar,
con 2 hombres del pueblo detrás, con la boca apretada y los puños cerrados. Isabela abrió la puerta sin sorpresa, como quien ya había sonado con ese momento. «Venimos a verificar», dijo Julian con voz tensa, «que estés cumpliendo con tus responsabilidades hacia el prisionero». Isabela no se movió. «¿Y qué clase de responsabilidades creen que no estoy cumpliendo?». Uno de los hombres murmuró: «Hey, rumores». Ella cruzó los brazos. «¿Rumores de qué?». Julian avanzó un paso. Sus ojos eran fuego contenido. «¿De qué has olvidado cuál es tu lugar? ¿De qué permites que ese salvaje te corrompa? ¿Cuándo se supone que tú debías civilizarlo a él?». La palabra salvaje retumbó en el aire como una piedra en un estanque sagrado. Auri apareció en ese instante, saliendo del patio con Lena en los brazos. Su sola presencia tensó la atmósfera. Ya no llevaba cadenas, solo libertad, y eso fue lo que más les dolió. Uno de los hombres dio un paso atrás. El otro tragó saliva. Isabela no se movió de la puerta. «Auri no es un salvaje», dijo con voz firme. «Es un hombre con más sabiduría y honor que cualquiera de ustedes». Julian la miró como si no pudiera creer lo que oía. «Has perdido la razón». Ella avanzó un paso, acercándose sin miedo. «No, la encontré». La perdí durante años contigo, creyendo que no servía, que era un cuerpo defectuoso. Pero él me vio completa cuando yo solo veía ruinas». El silencio se hizo pesado, casi ritual, hasta que Auri habló. Su voz, tranquila, casi ceremonial. «No hay nada indebido aquí». Ella me enseñó su idioma, yo le enseñé mi medicina. Si eso los ofende, pueden llevarme de regreso, pero no permitir que insulten a la única persona que me ha tratado con humanidad desde que llegué». Sus palabras cayeron como juicio justo, inapelable. Julian bajó la vista un segundo, luego la levantó con un veneno nuevo. «El pueblo no va a tolerar esto. No vamos a dejar que una de nuestras mujeres se rebaje». Isabela no respondió enseguida. Solo lo miró, como si de pronto lo viera por primera vez, y no encontró a un hombre. Encontró a un reflejo roto de su pasado, una sombra que ya no le pertenecía. «Yo no soy de ustedes», dijo al fin. «No soy posesión de nadie, y si alguna vez crecerlo, ya no». Los hombres se marcharon, pero dejaron algo peor que insultos, advertencias flotando como humo. Isabela cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando hondo. Auri se acercó por detrás, le puso una mano en el hombro. «Esto va a empeorar», dijo. Ella asintió. «Sí, pero ya no voy a vivir con miedo». Esa noche se acostaron juntos, no por deseo, sino por certeza, porque sabían que el amor que habían encontrado no podía vivir en ese pueblo, y porque sabían que pronto tendrían que elegir someterse al mundo que los rechazaba o escapar hacia uno que tendrían que construir solos. La decisión no fue dramática. No hubo maletas, ni gritos, ni portazos. Solo un susurro entre los huesos. Una certeza silenciosa. No podían quedarse. No después de las amenazas, de las miradas cada vez más hostiles. No después de ver al sacerdote pasar frente a su puerta murmurando blasfemia. No después de que una piedra anónima rompiera la ventana, con una nota escrita a mano que decía lo que es salvaje: «Vuelve a la tierra o se quema». Auri había estado preparado desde el primer día. Él conocía rutas, senderos invisibles entre la maleza, pasos antiguos que su pueblo usó durante generaciones para sobrevivir en silencio. Una noche, sin luna y con solo un moral al hombro, él se acercó a Isabela mientras ella tejía una manta para el invierno. «Mañana antes del amanecer», dijo sin rodeos, «cruzaremos el valle. Hay un paso hacia el este. Nos llevará a territorio apache, a casa». Ella no dudó, no por valentía, sino porque quedarse era morirse lentamente. Salieron sin despedidas, sin dejar cartas. Solo cerraron la puerta con la delicadeza de quien cierra un libro ya leído. Y caminaron. El primer día fue duro.
El calor del desierto subía desde el suelo como un castigo. Las piernas de Isabela, acostumbradas a la rutina del pueblo, protestaban en cada pendiente. Pero Auri siempre iba un paso adelante, girando solo para asegurarse de que ella seguía allí. Y lo estaba. No por orgullo, sino porque sus pies, por fin, caminaban hacia algo que no era la obligación, sino el inicio. Al segundo día, el paisaje cambió. Menos arena, más arbustos. El silencio se volvió más denso, más respetuoso, como si la tierra misma los estuviera mirando. Dormían bajo los árboles, envueltos en mantas tejidas con hilos de historia. Auri contaba cuentos de su tribu para mantenerla despierta mientras el miedo se asomaba en los bordes del pensamiento. «¿A la dónde vamos?», le dijo una noche. «No eres mexicana. No eres estéril. Eres mujer. Eres medicina». Isabela cerró los ojos y durmió sin pesadillas por primera vez en años. El tercer día, al fin, llegaron. El valle se abría entre montañas como un cuenco sagrado. Verde, profundo, lleno de humo leve que salía de tipis dispersos. Niños corrían entre árboles. Mujeres recolectaban raíces. Hombres regresaban con carne sobre los hombros. Y todo tenía un ritmo, un pulso, un hogar. Cuando vieron a Auri llegar, varios se detuvieron. Y cuando vieron a Isabela junto a él, las miradas se hicieron largas, no de rechazo, sino de alerta. Ninguna mujer mexicana había pisado ese territorio. Pero Auri no se agachó. La tomó de la mano y la presentó como lo que era mi compañera elegida. La palabra cayó con peso. No era un título de romance. Era un vínculo sagrado. Y así fue como conoció a Itzel, la curandera mayor. Una mujer de más de 60 años, con ojos que parecían leer los secretos del cuerpo sin necesidad de tacto. Esa misma noche, Itzel tomó las manos de Isabela, las puso sobre su vientre y cerró los ojos. «Esta mujer lleva medicina dormida», dijo en apache. Auri tradujo, susurrando en su oído. «No estás rota, solo, fuera de estación». Los días siguientes fueron de adaptación, de aprender a calar para escuchar, de recoger raíces al amanecer, de moler semillas con canciones que no entendía, pero que el cuerpo reconocía. Isabela, por primera vez, no tenía que defenderse, ni justificar su pasado, ni fingir que no dolía. Solo tenía que estar. Y en esa simpleza, su cuerpo empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas, más energía, más apetito, una ligereza en el pecho que no venía del aire, sino de adentro. Pero al segundo mes, llegaron las náuseas, el retraso, el mareo constante, el pecho sensible. Y un día, frente al río, con las manos en el vientre, Isabela susurró. «No puede ser». Auri la encontró allí. No preguntó, solo se sentó a su lado. Ella no le loró, solo habló. Con voz quebrada: «Creo que estoy embarazada». El silencio fue absoluto, hasta que él le tomó las manos con esa fuerza suave que solo él tenía. «Tu cuerpo no estaba roto, Isabela. Solo estaba esperando al amor correcto». El cuerpo de Isabela temblaba, no de miedo, no del frío de la montaña, sino de esa emoción que roza lo sagrado: incredulidad. Llevaba años escuchando que su vientre era tierra seca, que su matriz estaba dormida para siempre. Y ahora, su cuerpo hablaba con signos que nunca había conocido. Isabela no lo decía en voz alta, no aún. Tenía miedo de que el milagro huyera si se atrevía a nombrarlo. Fue Itzel, la curandera, quien lo confirmó. Una noche la llamó a su tipi, le dio un té amargo y le pidió que respirara hondo. Luego, con manos de sabiduría, le colocó ramitas de artemisa en el vientre y escuchó. «La semilla ha despertado», dijo finalmente en voz baja. «Tu cuerpo canta, Hija, no por medicina, sino por amor». La noticia corrió como viento por el campamento. «La mujer mexicana está embarazada. La que dijeron estéril. La que vino rota. La que trajo un hijo en su vientre sin pedir permiso a la ciencia ni a los dioses ajenos».
Algunos lo celebraron, otros lo miraron con cautela, pero nadie lo negó, porque el vientre de Isabela crecía. Y con él, una historia que ni los doctores ni los exmaridos podrían entender jamás. Auriloro, cuando la vio sentada junto al fuego, tocándose el vientre redondo con manos que ya no dudaban, se arrodilló frente a ella como si se inclinara ante un altar vivo. Selamara Isan, susurró. Significa guerrero fuerte en la lengua de mi abuelo, porque ha venido a nacer entre fronteras, entre cicatrices, entre mundos. El embarazo fue suave, milagrosamente suave. Las hierbas de Itzel fortalecían el cuerpo de Isabela como si siempre hubieran estado esperando esa tarea. Los cuidados de Auri eran constantes, silenciosos, casi sagrados. Cada mañana recogía raíces frescas, y cada noche le contaba historias bajo el cielo estrellado, como si ya estuviera hablándole también al hijo en camino. Y el niño, dentro, respondía. Se movía con fuerza, con alegría, con presencia. El día del parto llegó con tormenta. El cielo rugía. La tierra olía a barro. Y el viento silbaba entre los tipis como si los espíritus anunciaran su llegada. Isabela no gritó, no se quejó. Solo apretó las manos de Itzel y Auri, y dejó que su cuerpo hiciera lo que por tantos años creyó imposible. Fue un parto corto, lento al principio, luego, imparable. Y entonces, el llanto, profundo, fuerte, innegable. Isan había llegado. Auri lo sostuvo primero. Lo envolvió en piel de ciervo. Lo acercó al pecho de Isabela, que lloraba sin vergüenza, sin contención, sin necesidad de palabras. Nuestro hijo, dijo él, fruto del amor que nadie creyó posible. Él besó la frente del niño, fruto del amor que ni yo me atrevía a sonar. Pero el milagro no terminó allí. 18 meses después, nacieron gemelos. Una niña que llamaron Auna, en honor a su padre, y un niño que recibió el nombre de Estle, que significa luz en la sombra. Y 5 años después del primer parto, cuando Isabela ya creía que la historia estaba completa, el vientre volvió a florecer. Esta vez fue Nolin, el hijo del sol, el cuarto, el inesperado, el definitivo. Una tarde, sentada junto al río, con sus 4 hijos jugando en la orilla, Isabela tomó la mano de Auri y susurró: 4 milagros que dijeron que nunca existirían. Él le besó los nudillos, porque el mundo ve con los ojos, pero la vida despierta desde el alma. Y en esa tribu, entre montañas y estrellas, Isabela Duarte dejó de ser la estéril. Ahora era madre, sabia, puente entre mundos. Y su vientre, alguna vez sentenciado al silencio, había aprendido a cantar. 7 años habían pasado desde aquella madrugada sin luna, desde que cerraron la puerta de barro y abrieron otra, invisible, hacia una vida que no tenía nombre. Isabela ahora caminaba con 4 hijos a su alrededor, como estrellas orbitando un sol tranquilo. Su piel, antes pálida por el encierro emocional, ahora brillaba con el color del desierto. Su cuerpo, antes llamado inútil, ahora era raíz, árbol y sombra. Ella no se convirtió en otra mujer, se convirtió, por fin, en ella misma. Pero los rumores viajaban más rápido que los vientos del norte. Y tarde o temprano, llegaron a los oídos de Julián Ramírez, el hombre que la despreció, el hombre que firmó su sentencia de esterilidad como si fuera un certificado de defunción emocional. Cuando escuchó que Isabela, la mujerota, había tenido no 1, sino 4 hijos con un apache, algo dentro de él se quebró. No amor, no culpa, orgullo. Su maldito orgullo de hombre que no soportaba perder ni siquiera aquello que ya había descartado. Organizó una expedición. 10 hombres, armas, intention. El alcalde lo apoyó, no por justicia, sino por miedo al escándalo. Y juntos cabalgaron durante días hasta encontrar el valle oculto donde vivía la tribu de Auri. Cuando llegaron, el mundo se detuvo.
Isabela salió de un tipi decorado con símbolos de medicina, cargando al hijo menor en brazos. Sus otros 3 hijos corrían entre los árboles. A Julian se le congeló la sangre. Esa no era la mujer que había dejado. No era la sombra frágil que oraba en silencio mientras servía café. Era una matriarca, una sacerdotisa del polvo y la esperanza. Una mujer completa. Isabela, murmuró él, desmontando con torpeza. He venido a llevarte a casa. Estos niños no deben crecer como salvajes. Ella rió, pero no fue burla. Fue liberación. Esta es mi casa, Julian. Y estos niños crecen con amor, no con miedo. Auri apareció detrás de ella, ya no como prisionero, sino como hombre libre en su tierra. Su presencia bastó para que 2 hombres de la expedición retrocedieran sin pensar. Tu ex esposa ya no te pertenece, dijo Auri, sereno. Ella eligió, yo la elegí a ella. Julian temblaba, no por la amenaza, sino por el espejo que tenía frente a sí. 4 niños, rostros mestizos, ojos brillantes, pruebas vivas de que él no supo ver, y de que el amor verdadero sí sabe despertar lo dormido. Esto es imposible, balbució. Los doctores dijeron. 5 años contigo y nunca pasó nada, lo interrumpió Isabela con voz firme. No porque mi cuerpo estuviera roto, sino porque contigo nunca fui vista. Porque amar no es exigir, es regar. Durante 3 días, la expedición permaneció allí. Vieron a Isabela enseñar a sus hijos con ternura y firmeza. La vieron preparar ungüentos con mujeres de la tribu, curar tanto a apaches como a mexicanos que ligaban con heridas, compartir sabiduría con libertad. Y lo más impactante, vieron cómo Auri la miraba, con una reverencia que Julian nunca fue capaz de ofrecer. En la última noche, Isabela se sentó junto a él bajo las estrellas. Te perdono, dijo simplemente. ¿Cómo puedes?, preguntó él, con voz ronca, porque el rencor es una prisión, y yo ya soy libre. Antes de marcharse, Julian le dijo algo que nunca creyó que saldría de su boca a tus padres. Quieren conocer a sus nietos. Dicen que se equivocaron mucho. Isabela asintió. Algún día los visitaremos, como invitados, no como súbditos. Años después, cuando sus hijos ya eran adultos y sus nietos corrían por el mismo valle, la historia de la mujer estéril se convirtió en leyenda. Y los viajeros, al escuchar su nombre, no pensaban en dolor, pensaban en renacimiento. Pensaban en una mujer que no pidió permiso, que se fue rota y volvió medicina. Una noche, sentada junto al fuego con Auri, Isabela le preguntó, ¿te arrepientes de algo? Él le tomó la mano con esa calma que había tenido desde el primer día. Ya más, porque contigo encontré mi lugar, mi hogar, mi tribu. Ella sonrió. Y yo encontré mi voz.